Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy que no quepo en mí de la emoción. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que sé que les va a encantar, un tema que genera debates, suspiros y mucha expectación. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a hablar de amor, de química, de secretos, y por supuesto, de dos nombres que resuenan en los corazones de muchísimos, Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, permítanme presentarles a estos dos titanes de la actuación turca. Aatay Ulusoy, un nombre que ya es sinónimo de éxito internacional. Este hombre, con su mirada magnética y su talento descomunal, se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo. Con una carrera impresionante llena de personajes memorables, Aatay ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es un actor de verdad, con una versatilidad que le permite interpretar desde el joven rebelde hasta el hombre más complejo y atormentado. Y luego tenemos a Serine Isarkaya, una mujer que irradia belleza y talento a partes iguales. Ella es simplemente espectacular, una actriz talentosísima, con una presencia en pantalla que te atrapa, una belleza que deslumbra y una trayectoria que la ha convertido en una de las estrellas más brillantes, no solo de Turquía, sino a nivel internacional. Su capacidad para transformarse en cada personaje, su sutileza y su entrega, la han consagrado como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. ¿Pero por qué hoy les hablo de estos dos ídolos? Pues la respuesta es sencilla, y el título lo revela: Amor eterno revelado. Aatay Ulusoy confiesa su pasión por Serine Isarkaya. Atención. Antes de que empiecen a correr ríos de tinta y a llenar las redes sociales de teorías, quiero aclarar algo: no tenemos una confirmación directa, un comunicado oficial con todas las letras. Pero lo que sí tenemos es mucho material para analizar, para especular, para soñar. Vamos a bucear en las pistas, los rumores, las miradas, las declaraciones, y todo aquello que sugiere que entre estos dos grandes artistas hubo, y quizás aún haya, algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Y les aseguro, el material es jugoso y la historia, fascinante. Antes de empezar a desmenuzar esta apasionante historia, quiero pedirles un favor: si son nuevos en mi canal, suscríbanse. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido y a traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque nos adentramos en un universo lleno de pasión, misterio y emociones. La historia de Aatay y Serine, en cierta medida, es la historia de una conexión que trascendió la pantalla. Todo comenzó con la serie Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. En Medcezir, Aatay interpretaba a Yaman, un joven de un barrio humilde, con un pasado difícil y un futuro incierto, que encuentra una oportunidad de cambiar su vida gracias a la bondad de una familia adinerada. Esta familia, liderada por un padre con un gran corazón y una madre elegante y comprensiva, le abre las puertas de un mundo completamente nuevo. Y Serine era Mira, la hija de esa familia, una chica soñadora, llena de vida, con un espíritu libre y un corazón noble que, por supuesto, se enamora perdidamente de Yaman. Mira, con su inteligencia, su sensibilidad y su belleza, es el contrapunto perfecto para Yaman. Ella lo impulsa a crecer, a luchar por sus sueños y a creer en sí mismo. Su amor es puro, incondicional y, en muchos aspectos, el motor de la serie. La química entre Aatay y Serine en Medcezir era algo indescriptible, algo mágico. Se sentía en cada escena, en cada mirada, en cada abrazo. Era palpable, real, como si la pantalla no existiera, como si estuviéramos presenciando una historia de amor de verdad. Y inevitablemente esto generó muchísimos rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Los fans se volvieron locos, las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y todo tipo de especulaciones, y todo el mundo quería saber si Yaman y Mira, en la vida real, eran algo más que compañeros de trabajo. Durante la época de Medcezir, se les vio juntos en numerosas ocasiones. Las revistas del corazón y los sitios de noticias de farándula no se cansaban de publicar fotos y vídeos de ellos juntos, cenas románticas en restaurantes exclusivos, paseos tomados de la mano por las calles de Estambul, viajes a lugares paradisíacos. Los paparazzis los perseguían sin descanso y cada gesto, cada palabra, cada mirada, era analizada al milímetro. La expectativa era altísima y la presión, seguramente, también. Sin embargo, tanto Aatay como Serine siempre fueron muy discretos.
Nunca confirmaron abiertamente su relación, pero tampoco la negaron rotundamente. Adoptaron una postura un tanto enigmática, alimentando aún más la especulación y el morbo del público. Daban entrevistas juntos, pero siempre se mantenían en un terreno ambiguo, sin revelar demasiado sobre su vida privada. Y eso, amigos míos, alimentó aún más la llama de la esperanza y la curiosidad de sus fans. La serie llegó a su fin, pero la conexión entre Aatai y Serena, al menos en apariencia, no se desvaneció. Continuaron siendo amigos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaron palabras muy bonitas y elogiosas en entrevistas y eventos, y demostraron que independientemente de lo que hubiera entre ellos, mantenían una relación de respeto y cariño. Aatai, con su habitual caballerosidad, siempre ha elogiado el talento y la belleza de Serena. La ha descrito como una actriz excepcional, con una capacidad para interpretar personajes complejos y una dedicación admirable. Siempre ha destacado su profesionalismo, su disciplina y su gran corazón. Y Serena, por su parte, siempre ha hablado maravillas de él, reconociendo su talento, su carisma y su gran calidad humana. Lo ha descrito como un compañero de trabajo excepcional, un amigo leal y una persona con una sensibilidad única. Ahora bien, ¿a qué me refiero con confesiones o pasión? Porque a pesar de su discreción, ha habido ciertos detalles, ciertas declaraciones, ciertas actitudes que han alimentado la teoría de un amor más profundo. Es cierto que nunca hubo una declaración formal, un sí somos pareja, pero algunas de las palabras de Aatai, especialmente, han resonado con fuerza entre los fans. Por ejemplo, hay declaraciones de Aatai donde ha hablado de Serena con una admiración y un cariño que iban más allá de lo profesional. Ha dicho cosas como, Serena es una persona muy especial en mi vida, siempre la voy a querer y respetar, o es una actriz talentosísima y una mujer increíble. No son palabras que uno le diría a una simple amiga, ¿verdad? Esas palabras, dichas con sinceridad, con una sonrisa en el rostro y con una mirada que denotaba cariño y complicidad, han hecho que muchos crean que entre ellos existió algo más que una amistad. Además, existen ciertas pistas, ciertos guiños, que los fans más observadores y analíticos han notado a lo largo de los años. Coincidencias en las redes sociales, likes en publicaciones, fotos con guiños y mensajes subliminales, pequeños detalles que, sumados, sugieren que entre ellos hay algo más que una simple amistad. O al menos, hubo algo más que una amistad en algún momento. Por ejemplo, en alguna ocasión, Aatai ha compartido fotos en las redes sociales con mensajes que parecían estar dirigidos a Serena, o incluso, fotos donde se veía a Serena en el fondo, en algún evento o reunión. Y Serena, a su vez, ha respondido a estos mensajes con comentarios cariñosos y emojis que denotan afecto. Pequeños gestos que para los fans, son pruebas irrefutables de que entre ellos hay una conexión especial. Otro detalle que ha avivado las especulaciones son las entrevistas que han concedido por separado. En ellas a menudo se les preguntaba por su relación, y sus respuestas, aunque evasivas, siempre dejaban entrever un cariño y un respeto mutuo. Evitaban las preguntas directas, pero sus miradas y sus sonrisas hablaban por sí solas. Parecían estar de acuerdo en mantener la discreción, pero al mismo tiempo, dejaban claro que entre ellos existía algo más que una simple relación laboral. Y aquí viene la parte más interesante, la que hace que la historia de Aatai y Serena sea tan apasionante, el rumor de una posible reconciliación. En los últimos años, se ha especulado mucho sobre una posible vuelta de Aatai y Serena. Se les ha visto juntos en algunos eventos, en fiestas y reuniones de amigos en común. Se ha hablado de proyectos futuros en los que podrían volver a trabajar juntos, lo que, por supuesto, ha desatado la euforia de sus fans. ¿Será que el amor, o lo que fuera que existió entre ellos, aún está vivo? ¿Será que en algún momento nos darán la sorpresa y confirmarán lo que muchos sospechan? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Ellos hasta el momento han mantenido su postura discreta, sin hacer declaraciones que confirmen o desmientan los rumores. Pero el hecho de que se les siga viendo juntos, de que sigan manteniendo una relación de amistad, y de que no descarten la posibilidad de volver a trabajar juntos, alimenta la esperanza de sus seguidores. La industria del entretenimiento turco es conocida por sus romances y sus secretos. Las historias de amor y desamor entre las estrellas son algo habitual, y los fans siempre están atentos a cualquier indicio, a cualquier detalle que revele la verdad. En este sentido, la historia de Aatai Ulusoy y Serena Sarkaya es un caso aparte. Es una historia que ha trascendido la pantalla, que ha generado mucha especulación y que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar.
¿Qué fue lo que realmente te pasó entre ellos? ¿Hubo un romance secreto? ¿Fue solo una amistad especial? ¿O quizás un amor que no pudo ser, pero que dejó una huella imborrable? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que la historia de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya es una historia de amor, de misterio, de especulación y sobre todo, de mucho talento y profesionalismo. Y eso, amigos míos, es lo que la hace tan fascinante. En conclusión, hemos explorado la historia de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, desde su mágica conexión en Medcezir hasta los rumores actuales. Hemos analizado las pistas, las declaraciones, las miradas y los pequeños detalles que sugieren una relación más profunda que una simple amistad. Hemos visto cómo la química en pantalla traspasó, y quizás sigue traspasando, la realidad. Hemos analizado los momentos juntos, las declaraciones en entrevistas, las coincidencias en redes sociales, los guiños que han alimentado las sospechas. Hemos recorrido la historia de su amistad, de su compañerismo, y de la posible existencia de algo más. Y hemos llegado a la conclusión de que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, su historia es una de las más bonitas y misteriosas del mundo del espectáculo turco. Quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su pasión por el mundo de las series turcas y sus estrellas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, analizar cada detalle y debatir sobre estos temas apasionantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que entre Aatay y Serine hubo, o hay, algo más que una amistad? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Medcezir? ¿Qué opinan de la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas y me encanta saber qué piensan. Y por último, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.